¡Angelisa! Oh, buenos días. Hola. ¿Trajiste mi andador? Sí. Gracias. ¿Y tus calcetines? Ahí están. Vivo con mi mamá y mi papá, mi hermano Angel y mi hermana Angelisa, y ellos me ayudan cuando lo necesito. ¿Puedes levantarlo un poco por mí? Sí. Y estoy avergonzado por eso, porque me mudé de regreso a casa para cuidar a mi mamá. Tiene cáncer y también lucha con su obesidad. Entonces se supone que debo estar ayudándola. Pero soy yo quien necesita ayuda ahora y eso me hace sentir mal. Todavía trato de hacer lo que puedo, pero es difícil con mi condición y cada día es más difícil moverme y respirar. Gracias. Y así todo está empeorando y básicamente estoy confinado en casa. En este momento siento que estoy viviendo una vida muy limitada porque el peso me ha mantenido estancado. Pero aún puedo levantarme y moverme si tengo mi andador. Y mi gran trabajo es cocinar y preparar las comidas importantes para la familia. Puede ser difícil. Sin embargo, lo primero que hago todos los días es levantarme y cocinar para alimentarlos. Aunque debo decir que ya no puedo estar en la cocina. Preparo las comidas desde donde puedo sentarme porque me cuesta mucho estar de pie. Lo que hago es conseguir todos los ingredientes que necesito y voy a la sala a prepararlos, pero debo hacerlo de pie. Hasta donde puedo recordar, siempre he luchado con mi peso. Incluso creo que comenzó antes de que yo naciera, porque cuando mi mamá estaba embarazada de mí, a los 5 meses tuvo contracciones y los médicos pudieron retrasar mi parto bombeándola con esteroides. Eso explicaría por qué nací con tantas complicaciones. Y cuando tenía entre 1 y 3 años, no podía comer alimentos regulares porque era muy hipoalergénico. Era muy alérgico, muy sensible. Fue muy difícil conseguir que comiera y esto hizo que tuviera muy bajo peso cuando era niño. Entonces nos preocupamos por su peso porque era tan pequeño y tan diminuto. Pero cuando finalmente pudimos hacer que comiera, fue como un gozo para él comer. Después de eso, conseguía todo lo que quería. Si lo pedía, nadie decía que no. Cuando mi salud comenzó a mejorar, muchas de mis alergias disminuyeron. Tantas cosas de buen sabor estuvieron fuera de mi límite durante tanto tiempo que me volví loco con la comida después de eso. Fue ahí cuando comencé a subir de peso, a engordar. No me di cuenta de eso sino hasta mucho tiempo después. Aunque ya pesaba 45 kilos cuando tenía 6 años. Ahí fue el comienzo de todo, porque justo después de eso, mi aumento de peso empeoró mucho. Porque cuando tenía entre 7 y 10 años, fue una de las etapas más traumáticas de mi vida. Las cosas en casa cambiaron bastante. Primero mi abuela falleció y eso me afectó. Éramos muy unidos. Ella era como mi segunda madre y luego perdimos la casa y tuvimos que mudarnos con mi tía. Más tarde, mi madre sufrió un derrame cerebral y tuvo que aprender a hacer todo de nuevo, como hablar, comer, entre otras cosas. A veces encontraba a mi madre en el piso del baño orinada o sucia porque no quería pedir ayuda. Cuando mi madre sufrió el derrame cerebral, tuve que tomar su lugar. Tuve que cocinar, limpiar y ayudar con las tareas de la escuela para mí y mis hermanos porque no había nadie más que pudiera hacerlo. Mi mamá no podía cuidarse sola en ese momento y mi papá trabajaba todo el día para pagar las cuentas. Tengo 3 hermanos y una hermana. En ese tiempo eran muy pequeños y todo el trabajo cayó sobre mí. Después de eso, tenían que mover a mamá en una silla de ruedas. Entonces, eso hizo que Isaac tuviera que ayudar un poco más y comenzó a cocinar comidas, ya saben, para toda la familia.
Subí mucho de peso por la presión y cuando tenía 10 años ya pesaba 90 kilos. Pero después de eso, mi aumento de peso disminuyó un poco. Entre los 11 y los 12 años, las cosas mejoraron mucho. Mamá mejoró también. Volvimos a la escuela de manera regular. Las sensaciones de estrés nunca se fueron. Por esa razón, recurrí a la comida porque me ayudaba, era un consuelo para mí. Desde entonces mi peso siguió aumentando y subí otros 45 kilos al entrar a la secundaria. A los 14 años pesaba 136 kilos y me di cuenta que mi tamaño era un gran problema. Me diagnosticaron cáncer, se vio obligado a regresar y lamentablemente, como estuvo tanto tiempo fuera, perdió su beca y se vio obligado a regresar a casa de forma permanente. Después de eso, me quedé en casa y me dediqué a comer. Llegué a pesar más de 272 kilos. Todo fue muy rápido. Comenzó a evitar las llamadas telefónicas de sus amigos, dejó de responder en las redes sociales. Lo veíamos y ese brillo en sus ojos se había ido. Ahora tengo 23 años y todavía vivo con ella y mi papá. Los ayudo con mis hermanos y hermana. Me quedaré aquí hasta que mi mamá pueda recuperarse del cáncer. Nunca la culpé por esto. No es culpa suya, no es culpa de nadie. Cuando todo sucedió, fue difícil. No fue culpa de nadie. En este momento debo estar pesando 320 kilos. Mi cuerpo se ha convertido en un problema aún mayor porque soy tan obeso que necesito ayuda. Y eso es lo contrario de lo que se supone que debo hacer. Mi trabajo es cuidar de todos, pero ahora yo necesito ayuda. Me hace sentir que fallo constantemente. A mi mamá la operaron hace unos 3 meses. Pudieron extirparle el cuello uterino, el útero, las trompas de falopio, los ovarios, y aún no sabemos si eso le ayudó a mejorar. Todo lo que sabemos es que todavía tiene cáncer en etapa 3 y aún le falta mucho para recuperarse. Ella me necesita más que nunca. Y si estoy así de obeso, seré incapaz de ayudarla y me odio por eso. Me odio mucho. Y lo peor es que aún no puedo renunciar a la comida y a la sensación que me da.